Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, hora de revisar un juego especial en el canal, Minoria. Este juego fue desarrollado por Erdane y su estudio, Bomb Service. En un inicio tenían planeado hacer un juego de Momodora Full 3D, y la gente lo odió al no poseer el hermoso pixel art de Reverie Under the Moonlight. El backlash fue tan grande que decidieron cancelar la idea y hacer algo diferente. Y como resultado obtuvimos Minoria, un sucesor espiritual de Momodora, que tuvo una recepción mixta. Veamos qué tal está. Salió en 2019 a través de la plataforma Steam, y al igual que Momodora Reverie Under the Moonlight, tuvo ports a consolas. Tengo la versión de PC, así que la reseña se basará en esa versión. Antes de comenzar, les doy la advertencia de spoilers como siempre, y también les recomiendo ver mis videos sobre los Momodora, si no conocen esa franquicia, porque comparaciones habrán muchas con este título. Así que echémosle un vistazo a Minoria. Empecemos con lo visual, quizás lo más controversial del título. Es un 2.5D al usar modelados. Y es verdad que prefiero mil veces el bonito pixel art de Reverie Under the Moonlight o Moonlit Farewell. Pero no creo se vea mal. Los fondos se ven muy bien, hay assets para darle vida a los escenarios, la paleta de colores me gusta, le da una gran ambientación oscura y mística, como la de Reverie Under the Moonlight. Creo está bien. Mi problema es quizás la poca creatividad con los escenarios. Sé que por el setting no pueden hacer mucho, pero aún así, ni siquiera el bosque demoníaco místico final se ve muy especial. Parece un bosque cualquiera. Los personajes lucen ok. Es un juego indie obviamente, son low poly y no voy a pedirles mucho, pero poseen un cel shading para darle un toque estilizado. No creo luzcan mal. El problema que tengo son las animaciones de los personajes, sus transiciones para ser más preciso. Varias veces no hay transiciones fluidas entre algunas animaciones. Rodar se ve raro, por ejemplo para mí, al pasar de un frame a otro a idle, o al rodar varias veces. O en ciertas cutscenes, donde ciertos personajes al voltear pasan de un frame a otro a mirar en la dirección opuesta. Si fueran sprites sería ok, pero al ser personajes en 3D se ve raro. Este juego fue hecho en Unity, y ese motor permite el configurar las transiciones de animaciones. Asumo que lo hicieron así adrede, por decisión artística para tratar de emular el 2D lo más posible. Pero sí creo que ese apartado no quedó del todo bien. El soundtrack, por un lado, es muy bueno y con una gran composición, y encaja bastante bien con la temática del juego, al seguir ese aire oscuro. Pero su instrumentación me molesta un poco. Piano y violín, esos son los dos instrumentos más predominantes en la mayoría de canciones. Adoro esos instrumentos, y no son los únicos usados en esta banda sonora, pero a nivel muy personal prefiero la variedad instrumental de los otros juegos. Aún así, pienso que este soundtrack es de gran calidad. La trama de este juego, pues, ocurre en un mundo diferente a los de Momodora. Aparecen brujas y la hermana Semilla y la hermana Fran son enviadas por la iglesia para detener un ritual y salvar a su gobernante y a su reino. Adivinen el plot twist. ¿La iglesia es la mala? ¡Correcto! Eso es algo que intuía incluso antes de que aparecieran escenas como en las criptas de Clemencia o al leer el diario secreto. Se ha usado en ficción hasta el punto que ya podría considerarse un cliché. No piensen que la sola idea me molesta. No soy cristiano si piensan eso. No me opongo a una historia donde se muestre el lado negativo de la iglesia o la religión. Pero sí tengo unos cuantos problemas.
Te explican que las brujas solo quieren vivir en paz y en armonía con la naturaleza. Te explican las atrocidades que ha cometido la iglesia, quemar y torturar a otros, obligar a monjas a hacer su trabajo o ser tratadas como herejes, etc. Pero el juego no creo hace una buena labor al hacer que todo eso me interese. Muchísima información, como el pasado de los personajes, el backstory de las brujas y demás, están en notas ocultas que debes leer. No estoy en contra de eso, tener notitas para explicar lore y demás es ok en mi libro, siempre y cuando sea info adicional. Por ejemplo, la hermana Semilla tuvo un backstory trágico donde mataron a su madre por pensar que era una bruja, y por eso ella es obligada a trabajar para la iglesia, para expiar los supuestos pecados de su familia. Y no me importa porque el personaje nunca habla, ni ella ni nadie te explica eso en un diálogo. Isadora en el primer juego tuvo una trama similar, pero ella tuvo un diálogo con el espíritu de su madre, y al inicio del juego te contaban sobre el cómo fue sacrificada. Otro ejemplo es la perspectiva de las brujas. Tienes muy pocos diálogos con ellas. Te dicen que la fe de la iglesia es corrupta y ustedes están mal, pero es muy poco. ¿Por qué no mostrar más su perspectiva? Tener más diálogos con ellas, explicando el cómo fueron perseguidas injustamente, el cómo se dieron cuenta que ellas solo quieren vivir en armonía con el bosque. Excepto que no, porque ellas han matado y maldecido a otros también para sus beneficios, lo que de hecho le da una muy buena razón a la iglesia de hacer lo que hace. Supongo querían mostrar el lado negativo de ambos lados del conflicto, pero el juego como que tiene un bias contra la iglesia, al hacer mucho más énfasis en las atrocidades de la Inquisición. Otra cosa es la princesa Amelia. Su historia con su hermana que se volvió hereje prácticamente no tiene un peso para mí, al ellas interactuar poco, y su backstory es contado de forma rápida en una nota. Se ve cómo Amelia pone su fe por encima de todo y está dispuesta a matar a todas las brujas, incluyendo su hermana, pero ¿nada más? Mencionar al menos en un diálogo el cómo era su relación antes de todo esto, por ejemplo. No pido cutscenes súper largas y un montón de exposición, pero sí pido algo como los otros juegos de los mismos desarrolladores en ese aspecto. Si vas a tener una temática como esta en una historia, creo que como mínimo debe haber algo de exploración al menos, especialmente porque el juego te pide tomar una decisión al final, si estar del lado de la iglesia o de las brujas, lo cual resalta más el problema que dije antes sobre el favoritismo que la iglesia tiene con las brujas. Y también está ese grupo de bandidos que aportan nada a la historia salvo recalcar de nuevo las cosas malas que ha hecho la iglesia. Además de tener un momento estúpido, Oliver trabaja para la jefa de los bandidos y engaña a las protagonistas para dormirlas y encerrarlas en las criptas de Clemencia, en lugar de matarlas o quitarles sus armas, haciendo que ellas puedan escaparse fácilmente. Ahueonao. El único personaje que me importa en el juego es la hermana Ana Fran. Definen su personalidad, tiene diálogos con la hermana Semilla mostrando su preocupación por lo ocurrido, el cómo le importa a Semilla, que llega a tener miedo y que si no cumple con su tarea la Santa Orden la mandará a ejecutar, reacciona al enterarse de cosas sobre las brujas y la iglesia. De esto hablo. Por cosas como esas es que me encariñé con ella, cosa que no puedo decir de los demás personajes. Al igual que los Momodora, la historia de este juego es lo menos importante, pero eso no quiere decir que no pueda criticar aspectos por ese lado. Es la segunda narrativa que menos me gusta de esta franquicia, porque al menos te explica ciertas cosas. Momodora 3 te dice casi ni una weá. Ese juego tiene la peor narrativa, pero en su defensa era una trama mucho más simple que no buscaba contarte un conflicto complejo, ni hacerte elegir apoyar a uno de dos bandos. Minoria como que quiere contar una historia y a nivel de guión tiene ideas que no suenan mal, pero no logra hacer que me interesen debido a su pobre narrativa y personajes.
Por esta razón siento que a diferencia de los Momodora, sí debo evaluarle este punto y pues creo que lo hacen mal. Sé que algunos pensarán que es injusto, ya que no evalué la trama de los Momodora, pero expliqué el por qué al menos yo lo estoy haciendo ahora. Son libres de explicar en los comentarios su punto de vista al respecto. Procedamos al gameplay. A nivel básico es muy similar a Reverie Under the Moonlight. Movimiento lateral, ataque de 3 combos, esquivada. Está bien por ese lado, salvo que no posees el arco o un ataque a distancia similar, solo ataques cuerpo a cuerpo, a nivel básico al menos. También posee el mismo sistema de Active Items y habilidades pasivas, solo que aquí son inciensos. Hay una decente variedad. Proyectiles de larga distancia para compensar la falta de arco supongo, hacer caer espadas, curarte, crear una barrera, como también aumentar tu experiencia, curarte al matar enemigos, etc. Hay más comparado con Reverie Under the Moonlight. Me gusta. Honestamente me hubiera gustado que Moonlight Farewell tuviera este sistema. También sigue el estilo Metroidvania, pero a pesar de haber recompensas para los curiosos, sigue una ruta muy lineal, en lugar de tener más libertad como en Reverie Under the Moonlight, excepto al buscar esas cosas para destruir una barrera, pero es la única. El level design está bien, no hay tanto plataformeo, pero es difícil perderse y como dije antes, secretos hay varios. La variedad de enemigos es algo pobre, no son muchos honestamente. Los jefes me gustan, siguen la misma línea de Reverie Under the Moonlight, muy interactivos, variedad de ataques y los avisan bien, aunque demasiado bien. Me quejé de eso en Moonlight Farewell y aquí es donde nacería ese efecto súper notorio antes de atacar. En fin, me gustan estas peleas. Además, al igual que en Reverie Under the Moonlight, te dan recompensas por vencerlos sin recibir daño. Es cool. Ojalá Moonlight Farewell hubiera mantenido eso. Puedes recibir armas o inciensos exclusivos. Sí, hay diferentes armas en este juego para equiparte. Una gran idea, pero al igual que el sistema de familiares en Moonlight Farewell, deja harto que desear. O alteran tu daño o te hacen hacer una animación algo distinta. Solo 2 tienen un cambio de rango. Y listo. La variedad de armas es bastante pobre. ¿Por qué no tener diferentes tipos de armas con diferentes movesets y rango? Sé que es una tarea compleja, pero entonces ¿por qué incluirlo en primer lugar? Consigues habilidades como un ataque cargado para las armas, que es limitado al igual que los Active Items solo puede usarse cierta cantidad de veces, y se recarga al llegar a un checkpoint. ¿Por qué? Sé que ese donde lanzas varios cortes es bastante bueno, y por ende quisieron darle un límite, pero creo que lo limitaron demasiado. Además, solo tienes 2 ataques cargados dependiendo del arma que te equipes. No 2 por arma, 2 en general, que depende de cuál arma te equipes. Las otras habilidades son un corte ascendente en el aire, actuando como un doble salto, y un corte lateral en el aire, que actúa como dash aéreo. No son muchas, pero Reverie Under the Moonlight también tenía pocas y funcionó. Y me agrada que aquí se puedan usar para el combate también. Aunque tampoco influyen mucho. Tu ataque de 3 combos es suficiente. Especialmente por lo débiles que son los Active Items de ataque. Es como en Mega Man X4 por ejemplo. Tu ataque básico es más poderoso que tus subweapons en cuanto a daño se refiere. Por eso casi no las usaba con X. Aquí es lo mismo. Los que lanzan proyectiles o rayos los encontraba muy débiles. Por eso solo terminaba usando los inciensos de apoyo, curación, ataque y barrera. El otro problema es la mecánica propia de este juego, el parry. Al bloquear un ataque, Semilla no solo no recibe daño, pero además lanza un gran contraataque sobre el enemigo. Aún si está lejos. No funciona con jefes, si no estaría súper roto, pero aún así bloquea sus ataques. Se ejecuta al presionar el botón para esquivar, pero sin apretar derecha o izquierda, y la ventana para ejecutarlo es ridículamente generosa. En serio, puedes pararte frente a un enemigo, spamear bloqueo, y 90% de las veces funciona, es súper OP.
debieron colocarle quizás un cooldown o reducir la ventana de activación. Cierto, puedes elegir no usar esta mecánica, pero eso no arregla el problema de que no está muy bien implementada, al ser súper abusable. Excepto que no, porque a veces recibes daño, aunque hagas el counter. Creo es porque bloqueas la hitbox del ataque, pero luego colisionas con otra hitbox del enemigo o algo. Es raro. Otra cosa es que este juego no te da dinero al matar enemigos. Este lo buscas al encontrar monedas de plata en el escenario. Los enemigos dan experiencia ahora. Sí, hay un sistema de leveleo, el cual no le veo mucho un punto. Tus stats crecen bastante poco al subir de nivel. Y para un juego corto como este, termina no impactando mucho a nivel gameplay. Su duración es más o menos la misma que la de Reverie Under the Moonlight. Ender Lilies es un juego similar, un Metroidvania con temática y ambientación oscura, y posee un sistema de leveleo también, pero ese juego dura cerca de 15 horas, haciendo que sí sea mucho más notoria esta mecánica. De hecho, si hubieran implementado ese sistema en Moonlit Farewell, hubiera tenido más sentido al poseer más duración que Minoria. Además, creo no escala tan bien. En la recta final del juego, los enemigos empezaban a hacer muchísimo daño, especialmente el jefe final, que creo hasta podía hacerme un one shot con cierto ataque. No escapaba de combates, enfrentaba a casi todos los enemigos que veía, así que underlevel creo no estaba. Otra cosa que no me gusta es que no hay sistema de fast travel. A ver, sí está, pero se desbloquea después de terminar el juego. Entiendo el no tenerlo cuando te secuestran, por ejemplo, en las catacumbas y debes escapar, pero les costaba desbloquear esa mecánica después de ese evento. Eso de verdad desmotiva la exploración del mapa hasta terminar el juego. Ya que menciono el mapa, se puede activar con un botón, pero no puedes navegarlo, usar las flechas o algo para desplazarte por este, a menos que accedas al mapa desde el menú de pausa. ¿Por qué? Por último, coloquen todo el mapa en pantalla a lo Reverie Under the Moonlight. También, pese a gustarme los jefes, este en particular sí me causó molestias, porque al perder cierta cantidad de salud, empieza a caer sangre, creo, y no hay un patrón al respecto, una señal o un tiempo consistente que yo recuerde. No es una molestia al jugar de forma casual, pero yo que quería vencer a todos los jefes con no hit para conseguir las recompensas, fue un puto dolor de cabeza, porque al ser tan random ese ataque, creo es suerte más que otra cosa al conseguir ganar sin recibir daño. Como nota adicional, no me gusta que el final del juego sea determinado tomando una decisión justo antes como en Momodora 3. Sería cool si, por ejemplo, al leer el diario que revela ciertos secretos de las brujas, te diera esa opción. Pero yo al conocer este juego, deliberadamente lo evité, y aún así me presentaban ambas opciones para los dos finales. Otra cosa que sale a relucir cuando se habla de este juego es su precio. Cuesta casi el doble que Reverie Under the Moonlight, pese a que ambos duran casi lo mismo, unas 3 horas y media. Es más, Moonlit Farewell cuesta un poco menos que Minoria, y es como 3 veces más largo. Yo lo conseguí hace años en oferta, pero eso no quita que su precio normal es bastante criticable. Miren, sé que da la impresión de que quizás no me gusta este juego, pero admito que sí fue divertido jugarlo. Este fue mi cuarto playthrough. Si les gusta el género, quizás disfrutarán este título al poseer buenos controles, combate ok, buenos jefes y opciones en batalla. Pero no voy a negar que claramente posee varios defectos que lo hacen bastante inferior, no solo a Reverie Under the Moonlight, pero también al resto de los juegos de Momodora. Entonces, ¿cómo nos queda Minoria? Es, ok, un juego que quizás les guste, pero sí es verdad que me es difícil recomendarlo. Especialmente si no conocen los Momodora. Recomiendo más esos juegos. Minoria puede llegar a ser divertido, pero comprarlo a su precio normal, no. Esperen a una oferta, esas abundan en Steam después de todo.
Pudo ser mucho más, pero asumo quizás por problemas de desarrollo, al igual que Momodora 3, este juego se quedó corto en varios aspectos, dejándome un sabor agridulce. Y esa es toda la franquicia de Momodora, porque sí, Minoria es parte de esta franquicia a mi juicio, al ser su sucesor espiritual. Conclusiones... Creo es la más consistente que he reseñado en este canal. Comenzó ok, pero sin una identidad propia, al ser muy similar a Cave Story. Pero con cada entrega no solo adquirió esa identidad, desarrollando mejor su lore y mecánicas, pero además fue puliendo su gameplay para ir mejorando con cada entrega. Moonlit Farewell siendo la excepción, no porque sea malo, al contrario, es un gran juego, pero sí creo que Rebellion Under the Moonlight es un poco mejor. Todos los juegos son de calidad, incluso otras franquicias que he reseñado en este canal tenían juegos no buenos. Layton tuvo Mystery Journey, Puyo Puyo tuvo Champions, Battle Network tuvo Red Son y Blue Moon, y de Monster Hunter, pues solo he reseñado desde la cuarta entrega en adelante. Así que... ¡Felicidades, Momodora! Creo eres la mejor franquicia por ese lado que he visto en mi canal. Sí, Minoria no llegó a ser tan bueno, pero es normal tener uno que otro juego no tan bueno en una franquicia. Y tampoco llegó a ser un mal juego, ni siquiera mediocre, aunque se acercó bastante. Bien, eso es todo por ahora. El siguiente video será sorpresa, así que estén atentos. Si jugaron Minoria, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.